Jorgelina Giva, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Qué intrigante. Esos rayos. ¿Qué serán esos rayos? El sol está, Rayo de sol. Rayos de sol. Ay, yo me fui por el lado del rayos y centellas. Rayos y centellas. Rayos y tormenta. No, nada que ver. Está lindo, está fresco, hermoso. Ojalá seque. Está secando. Por suerte no hubo rayos de tormenta estos para días. nada. Muy pocos. Algunos truenos hace un par de noches atrás. Esas nubes dormilonas que se quedaron ahí con el ancla, no sé. No se iban, ¿eh? Humedad de cuando Rosario era húmeda. Estos días. De otra época. De otra época. De otra época, tal cual. De otra época. Todo se llenó de moho y verdín, ¿o no? Sí, y musgo, sí, y caracoles. Sí, sí. Y caracoles, y peligro de resbalarse. De hongos en las plantas. Sí. A full. También, ojo. Sí, yo estoy deseando sol para eso, que seque todo. ¿Vas a aplicar fungicidas? No. Intento que no. Todo orgánico. El manejo. Claro. Tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿eh? ¿Tiene que ver con de eso? Encontrar soluciones en la naturaleza, de no desestimar lo productivo que tiene la naturaleza solo por existir y pensar que siempre lo productivo tiene que ver con la mano humana y una retroexcavadora, un grupo de vacas, un tractor, etcétera. Nada más alejado. Tampoco hay producción de la otra, de la convencional, si no sostenemos la producción natural de los sistemas. Y yo te propongo, Diego, que nos vayamos un rato a conversar sobre un tema recontra interesante y que tiene que ver muchísimo con el entramado productivo de nuestra zona, de la zona núcleo agropecuaria del país, de la zona central del país, de la zona productiva, en esos términos convencionales en la cual siempre primero pensamos, cuando pensamos en producción, lo que genera divisas, lo que mueve camiones, lo que llena containers, etcétera, desestimando, insisto, esto otro que es lo productivo que tienen los ecosistemas solo por existir y sin cuya producción no habría la producción de la otra, de la que se cuenta en dólares. Esta semana se está discutiendo en el Congreso de la Nación un proyecto para volver a hacer cultivos, para volver a sembrar en zonas aledañas, adyacentes a los caminos rurales. Vos sabés que todas las provincias del centro del país, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, tienen una red de caminos al margen de las rutas nacionales, provinciales y comunales, muchos, que es muy nutrida, que tiene decenas de miles de kilómetros, que es por donde se mueve toda esta producción agropecuaria, sobre todo de granos y cereales que Argentina produce entre los más importantes del mundo. Hace varios años, desde el año 2008, que se prohibió o se limitó la posibilidad de cultivar en zonas aledañas de caminos rurales por criterios ecológicos, porque esos parches de vegetación nativa, autóctona, que quedan como remanentes en un paisaje, imagínate lo que ves cuando vas a Córdoba por la ruta, si vas a Rafaela, si vas al norte de la provincia de Buenos Aires, donde no queda nada de ese pastizal, de esos pequeños parches de monte que tenía nuestra zona originalmente, esos parches de vegetación nativa que quedan hoy resguardados aledaños a las vías del ferrocarril, a los caminos, etcétera, tienen enormes beneficios ecosistémicos. Ese es el argumento por el cual la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay mucha disparidad según los distritos provinciales también, pero según el cual la provincia de Santa Fe tiene, desde la época de la gobernación de Hermes Wiener, criterios de banquinas sustentables o de bordes de caminos donde hay que dejar relictos de vegetación nativa. Esta ley que propone, este proyecto de ley, mejor dicho, que propone debatir un diputado nacional por el PRO de la provincia de Buenos Aires, Javier Brá, difícil apellido. ¿Cómo se escribe? WRBA. Bien. Vas a ver el origen de ese apellido, me quedo pensando. Y esa pronunciación. Vamos a decirle Brá, porque no nos sale de otra manera. Está planteado desde, bueno, por supuesto, una cuestión ideológica, porque también está planteado como eliminar algo que fue en su momento legislado bajo un gobierno peronista, bajo el gobierno kirchnerista, año 2008. Además, año 2008 te sonará por otra cosa, fue el año del conflicto con el campo. Claro, entonces también queda... Grieta. Absolutamente. Es como muchos dicen que fue el origen quizás de la grieta en su máxima expresión, y queda teñido esto, que debería ser una discusión que fuera por otros carriles, en ese barro ideológico, ¿no? De sacarlo porque fue instaurado en ese momento. Jorge, te hago una pregunta. Bra, el apellido, como si fuera... WRBA. Sí, como si fuera con B corta B, B corta R, y es polaco, eslavo polaco. Bueno, bien. De ahí su impronunciabilidad. Nunca nos iba a salir. Exactamente. Una pregunta y una consideración. Respecto a lo que tiene que ver con la autorización de siembra en los costados de las rutas, ¿hay un retiro
¿Hay un camino de sirga en cada una de las rutas? Esa es una pregunta. Y la segunda, pedirte un ejemplo. Cuando vamos a Buenos Aires, a Córdoba o a Santa Fe, te acabo de mencionar 3 grandes ciudades con autopista. En esas autopistas ese retiro pareciera que es mucho más grande inclusive. ¿Ahí es donde quieren sembrar? Se mezclan cuestiones de seguridad vial, lógicamente según lo que estuve leyendo en el proyecto de ley que propone este diputado, no se puede sembrar en banquinas. Banquinas es lo mínimo, el mínimo margen de seguridad vial que tiene que tener una ruta, y no todas las rutas lo tienen. Obvio. Hay un montón de rutas, empezando por la ruta Rosario Victoria, que no tiene casi segmentos con banquinas. En teoría no se puede nunca hacer nada en la banquina, es, insisto, un margen de seguridad vial, un extra para poder maniobrar en caso de necesidad si vas manejando, pero después verás que según las rutas, según las regiones, hay franjas entre ese borde del camino y donde empieza el alambrado, y todo está alambrado, no hay casi lugar que prestes atención y encuentres que esté desalambrado, que queda en algunos casos sembrado, en otros casos sin sembrar, en algunos casos se corta el pasto, en otros casos no se corta el pasto, a veces hay agua, a veces hay vegetación que crece de manera espontánea, a veces no, depende del paisaje, de la provincia, de la comuna, insisto, es muy dispar el escenario. Yo te propongo, si te parece, creo que está escuchándonos ya la profe Celina Fernández. Celina Fernández, que es ingeniera agrónoma, es magíster en recursos naturales, es docente, es investigadora también en nuestra Facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, forma parte de la Cátedra de Zoología Agrícola y conoce y sabe mucho sobre el tema de sustentabilidad en todo lo que es bordes de los caminos. Nos está escuchando Celina, te saludamos Diego, Licha, Gerardo de la radio de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo te va? Buen día y gracias por la charla. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pero bueno, también acá, tratando de pasar el trago amargo, ¿no? Bueno, contanos primero qué significa esto. Lo intentaba decir en la introducción, porque es importante sostener estos parches de vegetación al costado de la ruta y esta falsa dicotomía de presentar algo improductivo cuando en realidad es sumamente productivo solo por existir como tal, ¿no? Contanos un poco de qué se trata este proyecto y por qué un trago amargo. Claro. Mira, la verdad que leyendo en detenimiento el proyecto habla de, en general, ¿no? A nivel sociedad, de una ignorancia en lo que respecta a educación ambiental, porque decir que estas áreas no tienen uso productivo es desconocer todo lo que está pasando, y en realidad es muy sincero lo que dice, es lo que comparte una gran parte de la población que piensa que esas áreas no sirven para nada, que están en desuso y que son fuente de malezas, plagas, enfermedades, etcétera. Y bueno, es sinceramente no nos está vendiendo nada distinto a lo que lidiamos todos los días los que trabajamos en estas áreas, pero en realidad mucha gente también que viene donando por lo que pasa acá. Estas áreas son fundamentales, no solamente como áreas de conservación de la biodiversidad por sí, como patrimonio natural y cultural de todas las sociedades, sino también que brindan, como vos dijiste, Jorgelina, servicios ecosistémicos que son fundamentales, no solo para la actividad agropecuaria, sino también para la vida de las personas, para la calidad de vida. Te puedo nombrar algunos como polinización, control natural de plagas, enfermedades. También en estas áreas son como reservorios genéticos para todo el desarrollo de resistencias a insecticidas, a herbicidas, lo cual después sabemos que se traduce en la producción agropecuaria, porque no es lo mismo trabajar un lote con una densidad de malezas resistentes a herbicidas que hacerlo en un lote que tiene malezas susceptibles, ¿sí? Donde podríamos, por ejemplo, restringir el uso de herbicidas que sean eficientes, pero para esto hay todo un manejo para acompañar. Claramente esto va en otro sentido, es un retroceso tremendo, que en realidad no solo nacional, sino que va en retroceso y va como para en contramano de las políticas internacionales. Si uno ve lo que está pasando en los países más desarrollados del mundo, se encuentran un montón de áreas, y de hecho cercanas a las ciudades, en donde se deja crecer la vegetación, se la maneja, se la monitorea,
y a nadie se le ocurre pensar que son sectores improductivos o que no cumplen ninguna función. Por eso vuelvo a recalcarles que es fundamental la educación ambiental en este caso, ¿no es cierto? Sí, es súper importante eso que estás señalando, es quizás más fruto de la ignorancia que otra cosa, y como vos decías además muy bien, de manera muy expandida, ¿no? Está visto como algo que molesta, como algo que junta basura, como algo que no saca visibilidad, y este uso de lo productivo solo en términos convencionales para lo que puede ser luego contabilizado y completamente perdido de vista lo productivo, que también explicaste muy bien, que es el sistema o el ecosistema solo por existir, brindándonos de manera gratuita un montón de beneficios para una mejor vida en este planeta y en esta zona. ¿Cuál es la situación en la provincia de Santa Fe, que entiendo sí tiene un sistema de protección o de corredores biológicos en torno a algunas rutas provinciales y nacionales? ¿Se vería o puede correr riesgo el propio sistema santafesino? Bueno, contanos un poco la foto local o regional, si puede ser. Bueno, es bastante compleja, y en muchos casos el problema, más allá de que haya legislaciones, es la falta de controles, sí, o en realidad políticas concretas sobre qué hacer con estas áreas. Porque algo que te quería mencionar es que estas áreas, muchas veces estamos en una región súper productiva, en donde estas áreas están altamente antropizadas, disturbadas. Entonces, estas áreas que uno cree que son reservorio de biodiversidad, muchas veces están colonizadas por especies invasoras, que terminan destruyendo a la propia biodiversidad. Entonces, en muchos casos es necesario tomar medidas por gente que, obviamente, idónea, que sepa qué hacer y cómo manejar esta biodiversidad, y poner un freno en el caso de que se lo necesite, te vuelvo a repetir, sobre estas especies invasoras. Eso no se hace. En realidad, lo que hay son corredores biológicos, que en realidad son corredores de fauna y de flora, pero que en muchos casos pierden, no cumplen el objetivo, porque la comunidad vegetal muchas veces va en dirección a especies invasoras. Entonces, lo que falta es ver qué hacemos con estas áreas. Las estudiamos, las vemos. Son muchas distintas, entonces quizá cada una necesite un manejo determinado. Eso creo que es lo que falta, pero es verdad que existen algunas herramientas que los protejan, pero la realidad es que muchas veces no se cumplen. En rutas provinciales, en rutas mucho menos transitadas, donde cada uno termina haciendo lo que quiere, justamente por falta de controles, que es lo que más falta. Sí, claro, no alcanza solo con la regulación o la normativa, sino luego con el control y la sanción, por supuesto, si se infringe eso que marca la normativa, y tenemos lamentablemente un montón de ejemplos en lo ambiental, particularmente de que eso siempre fue una seria deficiencia. Estamos conversando con Celina Fernández, que es agrónoma y magíster en recursos naturales de nuestra Facultad de Agrarias. Quería aprovechar también este ratito de charla, Celina, para que nos puedas contar, porque sé que trabajás también con un grupo de colegas y profesionales en torno a otro paradigma o a otra manera de encarar el mantenimiento de los caminos rurales. Muchas veces, siempre, en las noticias vemos la queja de productores o jefes comunales cuando los caminos se inundan, cuando no pueden salir los camiones, cuando los autos quedan empantanados, y hay una especie de el huevo y la gallina ahí a por qué pasa eso con los caminos de la zona central del país. Y yo sé que vos con varios colegas tuyos vienen trabajando en otra manera de mantener esos caminos, justamente cambiando esa mirada, tal como muy bien lo explicabas, que todavía seguimos sosteniendo por ignorancia, sobre todo respecto a cómo hacer las cosas. ¿Nos contás un poco de en qué consiste este paradigma de caminos rurales sustentables y por qué puede ser una solución totalmente accesible para esta problemática en nuestra región? Bueno, sí, la verdad que ACRUS es una asociación civil que viene trabajando, traccionando muy de abajo, de a poco, desde hace mucho tiempo. Es Asociación Argentina de Caminos Rurales Sustentables, que justamente, como vos decís, plantea un paradigma nuevo al mantenimiento que se hace casi sistemáticamente en todos los caminos rurales, te diría a nivel nacional, sin reparar en el daño que se fue haciendo año tras año. Dentro de este paradigma,
en donde, bueno, hay un montón de parámetros técnicos que se siguen. Uno de los objetivos más grandes es cuidar estas veredas verdes, y acá aparece este término de veredas verdes, porque vos sabés que en el mismo proyecto de ley hablan de banquinas, y en realidad estas áreas de camino no es todo banquinas. Banquinas es solamente, viste, la parte transitable que puede tener de 1 a 3 metros. El resto, dentro del paradigma de caminos sustentables, se lo denomina veredas verdes, y justamente se le da esta importancia, ¿sí?, como espacios para la biodiversidad. Esta asociación lo que tiene de interesante es que es una red de profesionales que trabajan a la par, cada uno desde su área, aportando el conocimiento. Y te hablo de una red no solo de profesionales, sino también de productores, gestores políticos, docentes, estudiantes, ingenieros agrónomos y otros profesionales y investigadores de distintas facultades. Bueno, es una red muy rica, en donde realmente, si uno trabaja de esa manera, con un objetivo claro, se nutre muchísimo. Y creo que también eso es importante, pensar estas áreas, digamos. Es imposible trabajar desde un área. Yo veía que en realidad lo están trabajando en una comisión, en la Comisión de Transporte, y digo, sería la comisión más óptima para trabajar estas áreas, ¿no es cierto? Completamente. Es bastante insólito. Pensé lo mismo, que sea la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación la que esté tratando esto, que tiene que ver ligeramente con el transporte, pero sobre todo, bueno, producción, infraestructura, ambiente, etcétera, claro. ¿No? Sí, tal cual. De hecho, en ACRUZ, obviamente, hay ingenieros civiles que la tienen muy clara en lo que es la seguridad vial, en lo que es la parte de transitabilidad del camino, porque esos son los fundamentos grandes de ACRUZ. Pero fueron integrando con el tiempo justamente profesionales que aportan toda la parte ambiental y agronómica también. Claro. Porque justamente estamos hablando de un sector, de una zona productiva, altamente productiva. Lo vamos a dejar de lado bajo ningún punto de vista. Simplemente tratamos de ayornar estos espacios a las nuevas modalidades de producción, apuntando a sistemas más sustentables, con menor daño ambiental. Tiene que ir en esa lógica el manejo de estas áreas. Por eso vuelvo a decir que esto es un retroceso técnico y ambiental y social, lo diría, bastante importante. Y productivo también, sin ninguna duda. Sí, tal cual. Celina, te agradecemos un montón el contacto con la red de la universidad, te mandamos un abrazo grandote y la seguimos atentamente la agenda de trabajo. Muchísimas gracias, un beso grande a todos. Chau. Bueno, Celina Fernández, yo me quedo fue muy clarísima, por algo es docente, además de ser investigadora e ingeniera agrónoma, es un enorme retroceso, perdemos en lo ambiental, perdemos en lo social, perdemos en lo productivo, perdemos en lo vial, si volvemos a entregar esas zonas aledañas a los caminos, explicó muy bien qué es la banquina, son esos 2-3 metros destinados a un margen mayor de maniobras en caso de necesidad cuando vas manejando por alguna ruta o autopista, y luego toda esa franja enorme que ella llama vereda verde, que puede ser de muy diferente longitud y tamaño y superficie entre ese borde de la banquina o camino y donde comienza el alambrado. Es productivo dejarlo sin sembrar. Es más seguro, es más biodiverso, vas a gastar menos en agroquímicos, vas a garantizar un mejor equilibrio del ecosistema, vas a tener más salud, más paisaje y seguramente mejor producción también a futuro. Además de que se te va a inundar menos el camino, como también lo explicó respecto a ahora. Entonces es un enorme retroceso y ojalá, y lamentablemente no es el tiempo de los debates iluminados dentro del Congreso de la Nación, pero ojalá se pueda entender de esa manera que no hace falta sacar todo lo que se hizo en alguna administración solo por el sesgo ideológico, sino que deberíamos poder ir a discusiones con datos inteligentes para hacer las cosas bien, más allá de quién lo haya propuesto o no en su momento, ¿no? ¿Qué rinde, cuánto rinde en la siembra en 50.000 hectáreas? Una de las preguntas que tenemos que hacernos. La otra,
¿Cómo impacta? ¿Qué significa que esa siembra esté al lado? Por ejemplo, pienso, ¿no?, en las autopistas donde hay smog de una manera diferente a un terreno, a un camino rural de tierra. Y la otra, ¿a dónde va destinada esa producción? ¿Para qué se usa esa recaudación? Esa recaudación. Que son preguntas también para ir haciendo a quienes están pensando de, entre grandes comillas, maximizar. ¿Maximizar qué? Como si no tuviéramos tierra para poder seguir sembrando y ampliando todo lo que es lo sembrable que tenemos hoy. Cerramos con esto, Jorge. Solamente mencionarte que hay un informe que publicó el diario El Observador de Uruguay, hablando de Argentina y temas que venimos hablando en nuestra agenda, que tienen que ver con la cuestión vinculada a la programación de la Argentina a 20, 50 años. Muestra en un gráfico muy interesante cómo hay un cinturón verde, que es el que actuó como espacio productivo y de poder en la Argentina, y va desde Mendoza, pasando por Córdoba, luego Rosario, Buenos Aires. Cinturón verde. Productivo, convencional. Productivo, sí. Zona núcleo, estamos hablando de todo lo que necesita la Argentina para autoabastecerse y exportar. En el informe del Observador, del diario uruguayo, esa franja la rediseña, deja la zona núcleo específica como zona núcleo agroganadera, como la conocemos hoy, e incorpora otras zonas. Me llamó la atención no porque haya un ordenamiento en el mapa, sino porque hay una programación extractivista mucho más inteligente que la que teníamos. Y de hecho, quiero ver ese material, quiero ver ese mapa, ese gráfico. Te lo voy a mandar porque de hecho estaba buscándolo recién, pero te lo voy a mandar después para poder pensar a qué Argentina vamos. Porque tal vez nos salgamos un poquito de la Argentina agroganadera, empecemos a sumar otros elementos exportables, y no deja de seguir teniendo el mismo rol de espectador el ciudadano argentino, que es el verdadero dueño de todo. Minería, por ahí va. Energía, petróleo, gas, petróleo, gas en la Patagonia. País neoextractivista al mango, de vuelta. Exacto. Hiper reprimarizado. ¿Nos reencontramos el lunes? Sí, claro, y podemos tomar esto si querés, ¿cómo no? Dale, gracias.